El títere castrista Miguel Díaz-Canel sigue llorando sobre el embargo, afirma que no cambia, no se renueva y que está anclado en el pasado. Mientras tanto, llama a guapear a los lineros que trabajan en Pinar del Río. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El sucesor de Raúl Castro escribió en Twitter que, a diferencia de su régimen, el embargo es retrógrado y no se ajusta a los tiempos que corren. Díaz-Canel se sumó a la ofensiva castrista contra el embargo estadounidense y aseguró que se trata de una política que está anclada en el pasado. El puesto a dedo por Raúl Castro escribió en Twitter que, a diferencia de su régimen, el embargo es retrógrado y no se ajusta a los tiempos que corren. Cuba cambia todos los días y seguirá cambiando. Cuba se renueva todo el tiempo. Lo que no cambia, lo que no se renueva, lo que está anclado en el pasado es la política de bloqueo, publicó Díaz-Canel. Las palabras del delfín del castrismo se producen luego de la presentación del día miércoles del informe de necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba, a cargo del ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Bruno Rodríguez Parrilla. El documento, que será votado nuevamente en la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas a celebrarse entre el 2 y el 3 de noviembre en Nueva York, mantiene la habitual retórica del régimen de La Habana sobre el impacto negativo del bloqueo en la economía de la isla. Según el canciller cubano, hay nuevos datos que supuestamente demuestran el impacto demoledor del embargo, como que el país habría tenido pérdidas de casi $4.000 millones entre agosto de 2021 y febrero de 2022. Desde La Habana ya proyectan también la visión de que el Producto Interno Bruto de Cuba, PIB, también hubiese crecido el año pasado de no haber sido por las sanciones estadounidenses. Aunque Rodríguez Parrilla admitió que es cierto que la nación caribeña puede adquirir alimentos en otros mercados e incluso en los Estados Unidos, expuso que el bloqueo priva a Cuba de los recursos financieros indispensables para hacer esas compras en los Estados Unidos o para hacer compras similares en terceros mercados. Y Estados Unidos pasó de enemigo a colaborador. El gobernante cubano y títere castrista Miguel Díaz-Canel, su séquito y los medios oficiales repiten todos los días inculpaciones a Estados Unidos para desvirtuar los reclamos del pueblo cubano, pero aún así aceptan la ayuda del supuesto enemigo. El logotipo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID por sus siglas en inglés, probablemente será acogido con euforia por miles de damnificados del huracán que en Pinar del Río y posiblemente en toda Cuba. La aceptación de $2 millones en ayuda humanitaria demuestra la inmensa desesperación de las autoridades cubanas. Bruno Rodríguez esquivó responder la incómoda pregunta sobre el doble discurso de su gobierno acerca de la USAID durante una conferencia de prensa en la que presentó el proyecto de resolución de condena al embargo que presentará Cuba nuevamente ante la Asamblea General de la ONU. El ministro de Relaciones Exteriores difirió la explicación a los trajes protectores de bomberos enviados por el organismo estadounidense tras el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas, cuya distribución en el país ha sido cuestionada por las organizaciones de derechos humanos. El ofrecimiento de colaboración por la administración Biden tras el siniestro Matanzas abrió un nuevo capítulo público en las relaciones de ambos países. Anunció la solicitud de ayuda y la aceptación de lo ofrecido por Estados Unidos para enfrentar la hecatombe por el huracán. No le vale machacar la inteligencia ajena repitiendo que es una medida oportuna pero insuficiente. Evidentemente, las autoridades cubanas ansían más. El gobernante y títere castrista Miguel Díaz-Canel, su séquito y los medios oficiales repiten todos los días inculpaciones a Estados Unidos para desvirtuar los reclamos del pueblo cubano, las crecientes manifestaciones de descontento debido a la escasez, los apagones y la falta de derechos humanos y libertad. Según la enciclopedia oficial cubana ECURRED, la USAID ha elaborado proyectos sediciosos e injeristas contra Cuba y se encarga de financiar la llamada contrarrevolución. El gobierno cubano atribuye las protestas del 11 de julio de 2021 y las que acontecen en los meses recientes a las operaciones dirigidas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos con presupuestos millonarios supuestamente de USAID y la NED y la complicidad de la derecha cubanoamericana. Sin embargo, el logo de USAID ha sido visto por los cubanos junto al personal médico de la isla en escenarios de desastre en Haití y África, por ejemplo,
y pronto lo verán en esta isla también. Mientras tanto, Díaz-Canel llama a guapear a los lineros que trabajan en Pinar del Río. El mandatario cubano Díaz-Canel convocó a guapear a los lineros cubanos que trabajan para restablecer el servicio eléctrico en Pinar del Río, interrumpido en muchas zonas desde el paso del huracán. El comentario de Díaz-Canel fue replicado por el ex espía Gerardo Nordero. Guapear, eso sí sabemos los cubanos, dijo el coordinador nacional de los CDR, que también estaba en la visita. Este es el sexto recorrido de Díaz-Canel por Pinar del Río desde el paso del huracán por la región occidental. Sin embargo, el territorio aún no se ha recuperado totalmente. La recuperación del sistema eléctrico nacional se encuentra al 66.91%. Por municipio se distribuye de la siguiente manera: Sandino 98.37%, Guane 78.09%, 100%, Minas de Matambre 66.77%, San Juan 28.42%, San Luis 30.02%, Pinar del Río 57.51%, Viñales 54%, Las Palmas 51%, Consolidación del Sur 56.32% y Palacios 97.61%. El avance es lento y muchas familias siguen sin corriente, sin telefonía fija, pues han recuperado el 82% y otras incluso están sin casas, aunque en los datos oficiales destacan que se ha recuperado 1.945 viviendas y se ha recibido más de 100.000 techos. El daño económico que dejó el huracán se notó también en el tabaco. Las autoridades reportan que 15.000 toneladas afectadas, se han salvado 5.000, las demás se están recuperando y trasladando a otros territorios. El gobernante visitó la cantera de Pons, perteneciente al municipio Minas de Matambre, donde se producen 6.000 metros cúbicos de árido fino. Este recurso es imprescindible para cubrir la demanda de construcción de edificaciones en 6 municipios pinareños. La semana pasada, durante otro de los recorridos de Díaz-Canel por el occidente cubano, el convoy que viajaba el gobernante ignoró a residentes que pedían ayuda en un pueblo. Evitó detenerse a pesar de que las personas intentaron parar el vehículo para denunciar las carencias que sufren. A inicios de octubre murieron en La Habana 2 trabajadores de la Unión Eléctrica de Cuba mientras trabajaban en la reparación de las líneas que brindan el servicio a la población. Pero claro, estas no son cosas que le importen a la dictadura. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Nos vemos en el siguiente informe.